Amén. Sea el nombre de nuestro Señor bendito, la roca y la fortaleza de nuestra vida. Gloria a Hoy nos Dios. encontramos muy agradecidos con nuestro Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén. Yo creo que es un sentir en nuestro corazón que no podemos estar callados. Gloria a Dios. Dios ha sido grande con nosotros. Amén. A Él se la honra y la gloria para siempre. En el nombre de Jesucristo me encomiendo en las manos de Dios para exponer el tema, la parábola del sembrador, que tiene su base en San Marcos capítulo 4, versículo 3, y dice como está escrito nuevamente: oí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. La palabra parábola tiene su definición de narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El sembrador es alguien que arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparando con el fin de sembrar. Nuestro Señor se encontraba enseñando junto a la mar, y dice la Escritura que cuando Jesús comenzó a enseñar, se juntó a él mucha gente. Tanto dice que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Era mucha gente, muchos judíos que se encontraban en ese lugar. Pero miramos como en otras ocasiones Jesús hablaba y enseñaba a los judíos por parábolas, por una razón. Y Jesús usaba una explicación natural para explicar un asunto espiritual. A los judíos les enseñaba en esta manera, usando 4 ejemplos en donde cayeron las semillas cuando el sembrador salió a sembrar. Pero en esos 4 ejemplos que da Jesús, solamente en un lugar fructificó. En San Marcos capítulo 4 versículos 3 al 9 es cuando Jesús presenta esta parábola. Y aconteció sembrando que un parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas saliendo el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro 70, y a otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Los que estaban con Jesús no entendían sus palabras, no entendían la parábola que él usaba para entregar una enseñanza a ellos. Y los discípulos de Jesús, después que ellos se apartaron de la gente, le preguntaron a Jesús: ¿qué quiere decir este parábola? Era la pregunta de ellos, porque ellos, los que estaban ahí escuchando, no entendían las palabras de Jesús. Pero esta parábola tenía una enseñanza muy importante para el ser humano. Tiene una enseñanza que se trata de lo espiritual del ser humano. Porque Jesús declaró: es pues esta la parábola. La siguiente es
de Dios. Y Jesús, el Hijo del Hombre, Él es el que siembra el buen simiente. Jesús dando esta enseñanza a ellos, porque Él vino con un propósito. Él vino para sembrar la palabra que cambia corazones, la palabra que tiene facultad, con el propósito que el ser humano en su corazón puede hacer un cambio, puede fructificar. Él vino para sembrar la palabra en nuestro corazón, y gracias a Dios, a nuestro buen Padre Celestial, la palabra de Dios se sigue predicando, la palabra se sigue sembrando en los corazones, y conocemos que ese es el propósito de Jesús, porque Él es el que dijo: Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso vino para sembrar ese simiente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra ha hecho un cambio muy grande para algunos de nosotros. La palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Podemos decir que gracias a Él ya no somos el mismos. En Cristo somos una nueva criatura. Cristo nos ha cambiado. Él transformó nuestro corazón. Y podemos decir que la palabra de Dios tiene facultad y poder. Amén. Nos sacó de las tinieblas y Jesús nos trajo y nos marcó en su gracia, en su luz. Pero también vemos, por otra parte, que hay algunos que oyen la palabra, pero luego se van. Hay unos que se dedican por un tiempo temporal, pero luego se van. Hay algunos también que tienen años escuchando, pero como no hay cambio en el corazón. Pero aún con todo eso, creemos con mucha firmeza que la palabra de Dios tiene facultad para hacer grandes cosas. Hay poder. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir hasta el alma y a un espíritu y los coyunturas y los tuétanos, y alcanza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Creemos que es potencia de Dios, que Él poder y la facultad. Gloria a Dios. Hermanos, el problema no es Dios, no es la palabra tiene facultad. El problema es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. La palabra de Dios puede decir grandes cosas, pero cuando el corazón del hombre no atiende ni recibe la palabra, no hay cambio. Porque Jesús, cuando entrega esta explicación a sus discípulos: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en los que la palabra es sembrada, más después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los que oyeron la palabra, pero no la entendieron, no lo recibieron. Solamente oyeron, pero cuando salen del culto, cuando salen del templo, viene el mal, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice la Escritura: estos son los que fue sembrado junto al camino. Y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. O sea, se alejan, se dejan, se apartan.
porque es muy hermoso. Hay momentos cuando uno sí se goza cuando recibe la palabra de Dios. Es una emoción. Pero cuando llega el momento de la aflicción, de persecución o tribulación, como dice la Escritura, no hubo raíz. Y por esa causa, que fue emoción, no convicción, cuando llegó en el momento de aflicción, no pudieron soportar, se apartaron. Y dice la Escritura, y esos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias caen en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Hubo en el tiempo de Jesús, cuando Él enseñaba a muchos por la tierra, por las ciudades, muchos creyeron en Él. Y hubo un tiempo, cuando dice en la Escritura, que muchos principales creyeron en Él, pero no podían obedecer la palabra, porque dice la Escritura que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y no podían entrar. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, el engaño de las riquezas y las codicias caen en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra. En estos tres ejemplos que da Jesús, no hubo fruto. Entonces, ¿cómo puede alguien cambiar? ¿Cómo hace el efecto la palabra de Dios? La palabra de Dios es sembrado en el corazón del hombre, y cuando hay fruto es porque fue sembrado en buena tierra. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 70 y otro a 100. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. No se trata que se gozaron por un momento, no fue un gozo temporal, no fue, hermanos, algo que fue de emoción. Cuando habían oído la palabra, lo recibieron con todo el corazón. Aparte de eso, se dedicaron a aplicar la palabra siempre en sus vidas, no nomás por un día o un momento. Se trata de una convicción plena, que cuando alguien oye la palabra lo entienda y lo recibe y lo retiene en el corazón y se siga llegándose a Dios, nunca se aparta, y como resultado hay fruto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso este tipo de mensaje, apreciable amigo y joven, se trata de una reflexión. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo ha hecho la palabra de Dios un efecto en mi corazón? Si no había hecho ningún cambio, ¿cómo estoy yo? Porque el problema nunca será Dios, es el corazón del hombre. Dios es santo, en Él no hay equivocación, en Él no hay ninguna alarma.
hermanos. Era un hombre que perseguía la iglesia. Era un hombre que asolaba a los que creían en Jesús. Era un hombre que entraba por las casas. Pero el momento cuando Jesús se manifestó en él, hubo un cambio diferente. O sea, la palabra cayó en buena tierra y hubo fruto. Porque muchos mirando a predicar se espantaron. Se decían: no es este hombre que asolaba a los que habitaban en Jerusalén, los que invocaban el nombre de Jesús. No es ese hombre que nos perseguía. No, porque hubo alguien que cambió su corazón. Hubo alguien que hizo una obra para Dios en su corazón. Es Jesucristo, Señor nuestro, que hasta el día de hoy sigue sembrando la palabra en los corazones de los que oyen su palabra. Por eso está escrito: si oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Es una bendición que los jóvenes y los nuestros amigos tienen en este día, porque los judíos no entendían ni comprendían las palabras de Jesús. Pero algo es lo que declara Jesús, para que ustedes vean la bendición que ustedes tienen, la bienaventuranza, porque los judíos no entendían eso. Jesús les hablaba por parábolas, pero cuando los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondió esto: para que mires apreciar, amigo y joven, la bendición que existe en ustedes. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Jesús no les permitió reconocer estas cosas. Pero hoy la voz de Jesús te habla. Jesús te ha revelado su palabra. Y dice la Escritura: más bienaventurados vosotros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dicen: bienaventurados sois ustedes. Apreciable amigo y joven, ustedes son bienaventurados, porque hoy han escuchado la voz apacible de Jesús, que te sigue llamando. Pero es importante que cada vez que oyes la palabra de Dios, acércate con un corazón dispuesto. Dile al Señor: aquí estoy dispuesto a escuchar tu palabra y aplicarla en mi corazón, y verás un cambio muy grande en tu corazón, porque Dios es muy grande. No importa qué has hecho, Dios puede hacer una obra muy grande. Por eso muchos se maravillaron en Pablo. Pero ahora, instrumento escogido fue de Dios. Dios es muy poderoso y muy grande, pero se trata que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra, o sea, tu corazón. Pero hay que manifestar disposición en todo tiempo.